Buenas, hemos explicado algunas cosas relativas a los objetos Armature en Blender y puesto un esqueleto para esta puerta compuesta de 3 objetos. Una vez creado el esqueleto, podemos ver cómo funciona en modo Pose, pose o postura. Es un modo que tienen los objetos de tipo armadura y que permite ver el efecto del esqueleto y animarlo. Cambiamos a modo Pose, representado por este icono de un personaje. En este modo los huesos seleccionados se ven de color cian. Voy a la pestaña de datos del esqueleto y en el panel Display activo Names, nombres. Junto a cada hueso me aparece su nombre. Selecciono el hueso Marco, botón derecho sobre su cuerpo. Si pulso G y arrastro el ratón, se desplaza junto con los otros huesos. Por la relación de jerarquía, arrastra al hueso hoja y hoja arrastra al hueso manecilla. Escape para cancelar. Después de crear el esqueleto y sus dependencias, debemos asociarlo a los objetos de nuestra puerta para que se muevan. Salgo de modo pose a modo objeto. Se trata de establecer un parentesco entre el esqueleto y los elementos de la puerta, de forma que al mover los huesos se muevan de forma solidaria. Es un caso muy sencillo, pues simplemente hay que asociar a cada hueso el objeto del mismo nombre. Este no es el tipo de emparentado usado habitualmente en los personajes, donde un personaje es una sola malla y se mueve toda como un esqueleto, por grupos de vértices asociados a los huesos. Hemos necesitado que la puerta se componga de objetos diferentes para utilizarla en el Game Engine, pues cada objeto tendrá una geometría de colisión diferente y de esta forma permitirá al marco pasar a través de ella cuando esté abierta. Salvo el fichero, File, Save As y añado uno a la versión. Antes de nada voy a revisar el esqueleto en modo edición para ajustar los ejes de los huesos. Esto simplificará tareas posteriores. En la ventana de propiedades, pestaña de armadura, en la sección Display, activo Access, para que se vean los ejes de cada hueso. Pincho ahora en la pestaña de hueso y selecciono el primer hueso, Marco. En el panel de transformación, veo el parámetro Roll. Este parámetro establece la rotación del hueso sobre sí mismo y como está a 0 la dejo tal cual. Selecciono hoja y pongo Roll a 0. Veo que cambian los ejes en la vista 3D. Lo mismo para manecilla, la selecciono y le pongo Roll a 0. Esto me va a servir para tener los ejes correctos a la hora de aplicar las restricciones más tarde. Tengo que hacerlo antes de emparentar los huesos con los objetos que componen la puerta. El proceso es el siguiente. Selecciono el esqueleto y entro en modo edición. Selecciono el hueso que va a ser el padre del objeto. Por ejemplo, comienzo por Marco. Salgo de modo edición. Selecciono el objeto hijo, Marco. Añado la selección el esqueleto, mayúsculas más botón derecho sobre él, va a ser el padre. Si tengo dificultades para añadirlo, puedo hacerlo en el Outliner. Seleccionar con botón izquierdo y añadir a la selección, que es lo que queremos, con mayúsculas más botón izquierdo sobre el nombre del esqueleto. Lo hago. Mayúscula más botón izquierdo sobre el esqueleto en Outliner. Ahora pulso Control P y entre las múltiples opciones elijo Bone, hueso. Esto hace que el hueso antes seleccionado sea el padre del objeto Marco. Repito para la hoja de la puerta. Selecciono solo el esqueleto. Entro en modo edición y selecciono solo el hueso hoja. Salgo de modo edición. Selecciono el objeto hoja, el hijo. Añado a la selección el esqueleto en el Outliner. Pulso Control P y elijo Bone. Por último, vuelvo a seleccionar solo el esqueleto. Entro en modo edición y selecciono solo el hueso manecilla. Salgo de modo edición. Selecciono primero el objeto hijo manecilla. Añado a la selección el esqueleto en el Outliner, pulso Control P y elijo Bone. Si me equivoco con alguna asignación, puedo seleccionar el objeto hijo y pulsar Alt P, deshacer parentesco, eligiendo la opción Clear and Keep Transform, para que elimine el parentesco pero no descoloque los objetos. Selecciono el esqueleto y entramos en modo Pose, Pose. Una primera prueba que vamos a hacer es seleccionar el hueso más alto en la jerarquía.
el padre de todos, y ver si afecta a los tres objetos. Si selecciono el hueso marco y pulso G, al mover el ratón mueve toda la puerta como debe ser. Escape para cancelar. Si selecciono el hueso hoja y pulso RZ para rotar por el eje Z, al mover el ratón, como se espera, gira por su canto y se lleva la manilla de la puerta. Botón izquierdo o intro para confirmar. Si ahora selecciono el hueso de la manecilla, para rotarlo tengo que seleccionar sus ejes locales. Selecciono en la cabecera de la ventana 3D representación local. Y ahora para girarlo, o bien pulso RXX y arrastro para girar por el eje X local, escape, o activo el gizmo de rotación y tiro del aro rojo. Pero, por ejemplo, si selecciono el hueso de la hoja y hago G y arrastro el ratón, la puerta se sale de su marco. Escape para cancelar. Si pulso S y alejo el ratón, la puerta y manilla crecen. Escape para cancelar. Es decir, los huesos me podrían valer para animar la posición de las partes del objeto, su rotación, pero también su tamaño. En el caso de mi puerta, las opciones posibles quiero que sean limitadas, así que sería interesante restringirlas. Para dejar el esqueleto en su posición de reposo, selecciono todas las articulaciones, A, y pulso Alt más R para quitar las rotaciones. Ya había cancelado antes todos los movimientos y escalados, si no, podría haber utilizado Alt más G y Alt más S para deshacerlos. Hemos creado un esqueleto y lo hemos asociado a tres objetos para que se muevan. Nos falta restringir las posibles transformaciones para limitar los movimientos posibles. Después de esto ya podremos animar. Salgo a modo objeto y dejo los ejes de transformación en ejes globales. Guardamos, control más S, confirmar y continuamos. Gracias.